Nunca pensé que diría esto en voz alta, pero aquí está. En mi propia casa, en mi propia mesa. Mi hijo me trató como si no fuera más que una sirvienta, y esa noche, delante de sus amigos, por fin rompí mi silencio. La velada había comenzado como tantas otras, desde que mi hijo y su esposa se mudaron de vuelta a vivir conmigo. Para ellos, era solo otra cena. Para mí, era una prueba de cuánto tiempo podía tragarme mi orgullo sin atragantarme con él. Había estado en la cocina desde el mediodía, pelando patatas hasta que me dolían las manos, revolviendo salsas que empañaban mis gafas, deslizando bandejas dentro y fuera del horno mientras el calor me picaba la piel, pollo asado, dorado y crujiente, patatas con ajos suaves con mantequilla, judías verdes con almendras fileteadas salteadas en aceite de oliva, y un bizcocho de melocotón enfriándose sobre la encimera, la costra espolvoreada con cristales de azúcar que brillaban bajo la luz de la cocina. Me dije a mí misma que lo hacía por amor, incluso por costumbre. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Cocinaba porque eso era lo que esperaban de mí. La casa olía a canela y romero cuando llegaron los invitados. Mi nuera, Elisa, los saludó en la puerta con su sonrisa perfecta y su risa cuidadosamente ensayada. Llevaba uno de sus vestidos elegantes, de esos que siempre me hacían sentir desaliñada en mis blusas sencillas. Mi hijo Raúl estaba a su lado, radiante, con la mano en su espalda como diciendo: «Miren lo que tengo». Me quedé en la cocina, secándome las manos en una toalla, esperando a que la charla se calmara antes de sacar la comida. «Aquí llega», anunció mi nuera Elisa, mientras yo cargaba la primera fuente. Su tono no era cálido. Era el mismo tono que usarías para presentar al catering. Coloqué el pollo en la mesa y traté de ignorar el escozor. La mesa de roble en sí era una vieja amiga para mí. Mi marido y yo la habíamos ahorrado cuando el dinero escaseaba. Él siempre había dicho que sería el corazón de la casa, y tenía razón. Había sostenido tartas de cumpleaños, pavos de Navidad, pilas de libros escolares, y una vez las piezas de un puzzle que nunca terminamos. Esta noche sostenía copas de vino que yo no había llenado, platos que yo no había elegido, y risas que no me incluían. Al enderezarme, crucé la mirada con mi nuera. Esa mueca rápida se dibujó en sus labios. Se inclinó hacia Raúl y le susurró algo, y él se rió entre dientes. No necesitaba escuchar las palabras. Había visto esa mirada demasiadas veces. «Mamá», dijo Raúl, su voz cortés pero firme, «¿por qué no te sientas allí, al final de la mesa? Estarás más cómoda». El final, el asiento más alejado de la risa y la conversación, un rincón donde podía ser guardada como algo secundario. Forcé una sonrisa, saqué la silla y me senté. Me dolían las rodillas y agradecí el descanso, pero el dolor en mi pecho era peor. Una de sus amigas, una mujer con una blusa de seda y demasiado perfume, le dio un bocado al pollo y exclamó: «Esto es increíble. ¿Lo cocinaron ustedes dos?». Abrí la boca un poco, lista para decir algo, pero la voz de mi nuera la interrumpió. «Sí», dijo ella con vivacidad, apoyando su mano en el brazo de Raúl. «Trabajamos en ello todo el día». La mentira se quedó allí, en la mesa, más pesada que el pollo asado. Raúl no la corrigió, solo sonrió, absorbiendo el elogio que no era suyo. Mi garganta se cerró, pero presioné mis manos contra mi regazo y me mantuve en silencio. La cena continuó, cada momento más difícil de soportar. «Mamá insiste en mantener el teléfono fijo», dijo Raúl con una risa. «No entiende por qué alguien necesita un smartphone». Todos se rieron. Mi cara ardía. Quería decir que usaba el fijo, porque me recordaba a mi marido, que solía llamarme del trabajo solo para decir hola, pero me quedé callada. «Todavía paga las cuentas escribiendo cheques», añadió mi nuera, sacudiendo la cabeza. «Es adorable, adorable». Como si mi vida, mis elecciones, mis hábitos fueran una especie de broma anticuada. Sus amigos se rieron de nuevo. El tipo de risa educada que la gente usa cuando no saben qué más hacer. Empujé las judías verdes alrededor de mi plato, escuchando mientras contaban historias en las que yo era la burla. Hablaban de mí como si ni siquiera estuviera allí, de cómo me preocupaba por el termostato, de cómo todavía usaba mi anillo de boda, a pesar de que mi marido se había ido hacía una década, de cómo me gustaba mantenerme ocupada, por lo que insistía en cocinar y limpiar. Las palabras se apilaban dentro de mí como piedras, cada una más pesada que la anterior.
Miré alrededor de la mesa, las velas parpadeantes y los vasos pulidos. A los extraños comiendo comida que yo había cocinado con manos que temblaban por la edad, y de repente, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la forma en que Raúl levantó su copa sin siquiera mirarme. Tal vez fue la forma en que mi nuera agitó su mano hacia mí, diciendo: a ella le gusta cocinar. La mantiene ocupada, como si yo fuera una niña que necesitaba una distracción. El ardor en mi pecho se convirtió en fuego. Mis manos temblaron, no por debilidad, sino por una rabia que había enterrado durante demasiado tiempo. Y antes de darme cuenta, me puse de pie. La silla raspó fuertemente contra el suelo de madera, silenciando la sala. Cada rostro se volvió hacia mí, confundido, expectante. Raúl frunció el ceño. «Mamá, ¿pasa algo?» Levanté la barbilla. Mi voz era tranquila, firme, más fría de lo que nunca la había oído. Necesitan encontrar otro lugar para vivir. Las palabras me asombraron incluso a mí. Permanecieron en el aire como humo. El silencio se apoderó de la mesa. El tintineo de los tenedores cesó. El parpadeo de las velas parecía más fuerte que la respiración de los invitados. La boca de Raúl se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «¿Me oíste?», dije, mi voz firme. «Esta es mi casa, y si no pueden respetarme, entonces no vivirán aquí por más tiempo». La mujer de la blusa de seda se movió incómoda. Un hombre se aclaró la garganta, esperando que alguien se riera, que dijera que todo era un malentendido. Pero yo no me estaba riendo. Los ojos de mi nuera se entrecerraron por una fracción de segundo. Luego, su rostro se suavizó en una sonrisa dulce y azucarada. «Oh, no te preocupes», dijo, su tono ligero, casi juguetón. «Lo discutiremos más tarde». Alargó la mano junto a su silla y sacó una caja pequeña, cuidadosamente envuelta en papel plateado con un lazo perfectamente atado. La deslizó sobre la mesa hacia mí. «Un regalo», dijo suavemente. «Queríamos sorprenderte». La caja se quedó delante de mí, atrapando la luz de las velas. La miré fijamente, insegura de si debía acercarme, insegura de qué truco podría haber dentro. No sabía entonces la trampa que me esperaba, no sabía cuán oscura estaba a punto de volverse la noche. Todo lo que sabía era que, por primera vez en años, había dicho mi verdad. Y mientras estaba allí, con el corazón latiendo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Cuando dije esas palabras, necesitan encontrar otro lugar para vivir, pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que la parte más difícil sería levantarme delante de extraños y finalmente decir lo que se había estado acumulando dentro de mí durante años. Pero estaba equivocada. Ese momento fue solo el principio. El silencio después de mi anuncio todavía flotaba en el aire. Raúl me miró como si hubiera perdido la cabeza. Los invitados se movieron en sus asientos, con los tenedores a medio camino de sus bocas. Nadie se atrevió a hablar. Entonces mi nuera sonrió. Esa sonrisa dulce y practicada que usaba cada vez que quería ocultar algo. «Por supuesto», dijo ella ligeramente, su voz suave. «Hablaremos de esto más tarde. Pero primero», se inclinó y sacó una caja pequeña de al lado de su silla. Papel de regalo plateado, un lazo pulcro, el tipo de cosa que esperarías que contuviera joyas o perfume. La deslizó sobre la mesa hacia mí. «Queríamos darte una pequeña sorpresa». Su tono me hizo sentir escalofríos. Había algo demasiado rápido en ello, demasiado fácil. Acababa de pedirle que se fuera de mi casa, pero allí estaba, actuando como una anfitriona amable con un regalo en la mano. No toqué la caja. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, mis ojos fijos en su rostro. No parecía nerviosa. En todo caso, parecía complacida. «Ábrela, anda», me instó. Su sonrisa nunca se desvaneció. «Esperaré», dije en voz baja. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no me moviera. Ella ladeó la cabeza, todavía sonriendo, pero sus ojos estaban afilados. Luego se excusó. «Solo voy a salir un momento, a hacer una llamada rápida», dijo. Se puso de pie, alisó su vestido y caminó hacia la puerta principal, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera. Raúl intentó llenar el silencio con charla trivial, pero su voz sonó forzada. Los invitados evitaron mis ojos.
Miré fijamente esa caja. Mi corazón latía más rápido, aunque no podía explicar por qué. 10 minutos después, llamaron a la puerta. No un golpe educado, un golpe fuerte y autoritario que resonó por toda la casa. Raúl frunció el ceño y fue a la puerta. Cuando abrió, 2 agentes uniformados entraron. La sala se congeló. Señora, dijo uno de ellos, mirándome directamente. Hemos recibido una denuncia. Necesitamos revisar un paquete que se le entregó esta noche. Mi boca se secó. Mis ojos se dirigieron a la caja sobre la mesa. ¿Esta? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, dijo el agente con firmeza. La sala estalló en murmullos. Los invitados se echaron hacia atrás en sus sillas, con los ojos abiertos por el shock. Raúl me miró, pálido. Quise gritar, para decirles que no tenía nada que ver, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. El agente abrió la caja, y sentí que la habitación se inclinaba. Dentro había pequeños paquetes, sellados, sospechosos. Nada que hubiera visto en mi vida. El agente se volvió hacia mí. Señora, tendremos que acompañarnos. Y así, la vergüenza se instaló. No solo porque la policía estaba en mi casa, no solo porque extraños estaban mirando, sino porque mi propio hijo no me defendió. Él dudó de mí. Me pidieron que me levantara. Mis manos temblaron mientras empujaba mi silla hacia atrás. Los invitados se quedaron mirando mientras pasaba junto a ellos, escoltada por 2 agentes. Ninguna persona habló. Nadie dijo, esto no tiene sentido. Afuera, el aire estaba frío contra mi piel. Las luces intermitentes del coche patrulla pintaban mi calle de azul y rojo. Los vecinos se asomaban por las cortinas, susurrando en sus portales. Subí a la parte trasera del coche, con el corazón latiendo con fuerza. Mi mente repasó la última hora, el regalo, la sonrisa, la llamada telefónica. El plan de mi nuera estaba claro ahora. Me había tendido una trampa. Quería que me fuera, y quería que me fuera para siempre. En la comisaría hicieron preguntas que no podía responder. ¿De dónde había sacado el paquete? ¿Quién me lo dio? Sabía lo que había dentro. Les dije la verdad. Mi nuera me lo entregó. Eso es todo lo que sé. Intercambiaron miradas, tomando notas. Podía verlo en sus ojos. No estaban seguros de qué creer. Las horas se arrastraron. Estaba sentada en una habitación fría, mis manos cruzadas fuertemente delante de mí. Pensé en mi marido, cómo solía decirme que yo era la mujer más fuerte que conocía. Pero no me sentía fuerte ahora. Me sentía pequeña. Me sentía humillada. Finalmente, me permitieron llamar a alguien. Mis manos temblaron mientras marcaba el número que no había usado en meses. Hola, Javier, susurré. Mi amigo abogado, antiguo colega de mi marido. La única persona en la que podía confiar. Necesito tu ayuda. En menos de una hora, él estaba allí. Tranquilo, profesional. Su sola presencia me calmó. Habló con los agentes, hizo preguntas que yo ni siquiera sabía hacer. Les recordó que yo no tenía antecedentes, ni historial, nada que diera sentido a lo que sugerían. Insistió en el punto. Ella no trajo el paquete. Se lo dieron a ella. Ese detalle importa. No lo aclaró todo. Todavía me miraban con sospecha, pero después de horas de idas y venidas, me liberaron, pendiente de una revisión posterior. Cuando salí de ese edificio, el aire de la noche me golpeó como una ola. Debería haber sentido alivio, pero todo lo que sentí fue agotamiento. Mi reputación, mi dignidad, incluso mi seguridad, todo había sido arrastrado por el barro, y la parte más cruel, sabía exactamente quién lo había hecho. Mi nuera, sonriendo mientras me entregaba esa caja, ya planeando su llamada telefónica, mientras yo todavía estaba de pie en la mesa. Esa noche, no volví a casa. No podía. Mi casa ya no se sentía segura. Fui al lugar de una amiga, Pilar, agarrando la única bolsa que me habían permitido llevar conmigo. Permanecí despierta en la habitación de invitados, mirando el techo. El dolor era profundo. No solo por ella, no solo por las mentiras, sino porque mi propio hijo lo había permitido. Durante años, había sido invisible en mi propia casa, tratada como algo secundario, pero ahora era más que invisible. Yo era un objetivo, y mientras estaba allí, mi rabia se convirtió en algo más fuerte. Resolución. Ella había intentado destruirme, pero me había subestimado. Este no era el final.
Esto era solo el comienzo. La mañana después de ser liberada, el cielo se abrió. La lluvia golpeaba las ventanas de la habitación de invitados de Pilar como yemas de dedos constantes, pacientes y tranquilas. La vi deslizarse por el cristal y me dije a mí misma que respirara. Estaba fuera, estaba a salvo, pero no estaba en casa. Pilar me trajo té y lo puso en la mesita de noche sin decir una palabra. Esa amabilidad casi me desarma. Sin preguntas, sin cotilleos, solo calor en una taza y una manta metida alrededor de mis rodillas. No me había sentido tan cuidada desde que mi marido estaba vivo. Seguía reviviendo la noche anterior, la caja, la sonrisa, la llamada telefónica, los rostros de los agentes, el silencio de mi hijo. Cada vez que llegaba a la parte en que los agentes entraban en mi comedor, mi pecho se tensaba. Volví a escuchar las palabras. Necesitamos revisar un paquete que se le entregó. Entregado. Ellos mismos lo dijeron, entregado a mí, pero no importaba. La humillación todavía quemaba. Mi teléfono se encendió con mensajes. Algunos de números que no reconocía, preguntando si estaba bien. Algunos de vecinos que habían visto las luces y los coches. Uno de mi hijo. Deberíamos hablar. No, mamá, no. ¿Estás a salvo? Solo una línea corta, como una nota que dejas en un frigorífico. Dejé el teléfono y tomé un largo sorbo de té. Podría haberlo llamado en ese momento. Podría haber gritado. Podría haber exigido que explicara por qué dejó que ese momento ocurriera. Pero no lo hice. Elegí el silencio por ahora, no porque fuera débil, sino porque necesitaba pensar con claridad. Si volvía a casa enfadada, estaría caminando directamente hacia su historia. En cambio, iba a escribir la mía propia. A mediodía, Javier, el viejo amigo de mi marido, y ahora mi abogado, llegó a casa de Pilar con una carpeta y una voz firme. Nos sentamos en la mesa de su cocina mientras la lluvia tejía el patio trasero en líneas plateadas. Primero, dijo, documentamos todo. Deslizó un bloc legal amarillo hacia mí. Comienza con una simple línea de tiempo. Invitación a la cena, preparación, el momento en que te dio la caja, su llamada telefónica, la llegada de los agentes, tus declaraciones, hora de liberación. Escribe lo que viste y lo que sentiste. Manténlo objetivo. Los sentimientos importan, pero los hechos ganan el día. Así que escribí. Escribí sobre las recetas que había cocinado. Escribí sobre la forma en que mi nuera sonrió cuando deslizó la caja sobre la mesa. Escribí que ella se fue a hacer una llamada rápida. Escribí el golpe en la puerta. Escribí el shock en los rostros de los invitados. Escribí la vacilación de mi hijo. Escribí la silla fría en esa sala de interrogatorios. Cuando terminé, Javier leyó cada línea. No se apresuró. Bien, dijo. Esto ayuda. Dejó el bloc a un lado y cruzó las manos. Ahora, la casa. La casa. La palabra dolía incluso en la cálida cocina de Pilar. Todavía están allí, dije, mi voz más débil de lo que quería. Por ahora, respondió. Pero tienes opciones. Son ocupantes a tu gusto, no propietarios. Sin contrato de alquiler, sin renta. Esta es tu casa. Les daremos aviso legal. Seguiremos las reglas. Lo haremos bien. La lluvia se suavizó afuera como si el cielo estuviera escuchando. Asentí. No quiero gritar. No quiero un drama. Solo quiero mi casa de vuelta. Así es exactamente como lo haremos. Me dio una lista. Llama al banco. Asegura la escritura. Papeles del seguro. Registros de impuestos. Cambia las direcciones de correo de cuentas sensibles a un apartado de correos. Pausé cada servicio de streaming. Servicios públicos que mi hijo prometió reembolsar. Suscripciones que mi nuera había tomado prestadas. No porque quisiera hacerles daño, sino porque tenía que protegerme a mí misma. Esa tarde, Pilar me llevó al banco. El empleado me reconoció y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí porque no podía decir nada más sin temblar. Abrí una pequeña caja de seguridad y deslicé la escritura, la póliza de seguro y una copia de mi testamento. Actualicé las alertas de teléfono y correo electrónico. Cerré 2 tarjetas de tienda que no había usado, pero noté que tenían actividad reciente. Sabía de quién era esa actividad. El resentimiento surgió de nuevo, pequeño, caliente, controlado. Firmé los formularios de todos modos. De vuelta en casa de Pilar, extendimos papeles sobre su mesa de comedor,
como un mapa hacia un lugar que había perdido. Cada factura que había pagado, cada recibo de impuestos, cada foto de la casa, como se veía antes de que se llenara de personas que actuaban como si yo fuera un problema a ser gestionado. Yo no era un problema, yo era la dueña. Al anochecer, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi nuera. Estamos preocupados por tu bienestar. Esa caja no era para mí. Mantengamos la paz. Esas palabras apretaron algo en mi pecho. El tono era suave en la superficie, pero aterrizó como un golpecito en un hematoma. Mantener la paz. Después de lo que hizo, sonaba como si me estuviera dando reglas en mi propia vida. Escribí 3 palabras. Por favor, contacta a Javier, y puse el teléfono boca abajo. Dormí mal. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó la lluvia de nuevo, y caminé silenciosamente al pequeño salón de Pilar. Me senté en el sofá, y escuché cómo la casa se asentaba. Un pensamiento me vino a la mente, claro y simple. Revisa la vieja caja azul de recetas. Fue idea de mi marido hace años. Solía meter notas entre las tarjetas, recordatorios sobre impuestos, una lista de reparaciones del hogar, incluso la combinación de una vieja caja fuerte que ya no poseíamos. Siempre me encontrarás en la cocina, decía con una sonrisa, golpeando la caja. Después de que murió, moví las recetas para mantener mis manos ocupadas, pero no había mirado el fondo en años. A la mañana siguiente, Pilar me llevó de vuelta a mi casa mientras mi hijo y mi nuera estaban fuera. Javier nos recibió allí con una cortesía profesional que me hizo sentir más valiente. No nos demoramos. Nos movimos con propósito. Abrí el armario junto a la estufa, saqué la caja azul y la puse en la encimera. Mis manos temblaban, pero seguí. Levanté las tarjetas de recetas, asado de olla, sopa de pollo, la cazuela festiva que mi hijo solía pedir cuando era pequeño. En el fondo, allí estaba, un sobresellado con la letra cuidadosa de mi marido. Si alguna vez necesitas proteger la casa. Me senté en la mesa antes de que mis rodillas pudieran ceder. Dentro del sobre había una nota corta y una copia de una enmienda de fideicomiso que habíamos hecho el año antes de que muriera. Habíamos mantenido la casa a mi nombre, pero también aclaramos que yo era la única fideicomisaria de un fideicomiso familiar que poseía ciertos derechos, lenguaje simple, que me daba control total para expulsar a ocupantes que amenazaran mi seguridad o la integridad del hogar. Lo habíamos firmado con un notario en la biblioteca. Había olvidado cuán adelantado pensaba mi marido. El giro emocional de ese descubrimiento me golpeó justo en el centro del pecho. Alivio, sí, pero también una profunda tristeza. Él había sabido que podría llegar un momento en que tendría que defenderme sola. Me había preparado para ese día, sin decirme lo pesado que se sentiría. Cerré los ojos y presioné los papeles contra mi corazón por un largo momento. Gracias, susurré a un hombre que se había ido pero que todavía me estaba cuidando. Javier leyó la enmienda 2 veces. Esto simplifica las cosas, dijo. No evitará que argumenten, pero nos da un camino más fuerte. Lo presentaremos hoy. Así lo hicimos. Él redactó los avisos con lenguaje claro y firme. Adjuntó copias de los documentos del fideicomiso. Programó la entrega por un profesional, no un vecino, no un amigo, sin espacio para alegaciones de confusión. Explicó el cronograma en palabras que incluso mi mente cansada podía seguir. Lo haríamos según el reglamento. Esa tarde, mientras los papeles estaban siendo entregados, mi hijo llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. 1 minuto después, llegó un mensaje. Mamá, no sé cómo decir esto. Ella dice que no lo hizo. Dice que estás exagerando, pero sé que tú no lo harías. Estoy atrapado en medio aquí. Hizo una pausa, luego añadió. ¿Puedes al menos enviarme el login de la cuenta de servicios públicos para que podamos mantener todo encendido mientras resolvemos esto? Escuché su voz 2 veces. La primera mitad me conmovió, mi hijo, confundido, diciendo que no sabía qué hacer. La segunda mitad aterrizó como una piedra, todavía pidiéndome algo, todavía esperando que siguiera pagando incluso después de lo que sucedió. Me recordó cada vez que lo puse a él primero y me deslicé al final de la fila. Me recordó el día que cubrí la reparación de su coche, el mes que pagué su seguro médico, el año que les permití intentar vivir aquí por un tiempo, que nunca terminó. Podría haber devuelto la llamada y gritado.
Podría haberle dicho que estaba cambiando cada contraseña porque la confianza no era un juego, pero no lo hice. Le envié un mensaje de texto con una frase: por favor, habla con Javier. Luego puse mi teléfono en un cajón y fui a caminar con Pilar, bajo un cielo que la lluvia había limpiado. En los días que siguieron, el silencio se convirtió en mi armadura. No publiqué. No me defendí en mensajes grupales. Cuando mis amigos preguntaron qué pasó, les di el número de Javier. No porque estuviera escondiéndome, sino porque había terminado de explicar mi valor a personas que lo habían convertido en un debate. Hice el trabajo pequeño y constante. Moví algunos artículos personales más a casa de Pilar para guardarlos. Hice una lista de lo que arreglaría cuando volviera a casa: bisagras, una baldosa suelta, el jardín que amaba y que había sido descuidado. Llamé a la compañía de seguros y actualicé los contactos. Me reuní de nuevo con Javier y firmé lo que necesitaba ser firmado. Una noche, la lluvia volvió, más fuerte esta vez, tamborileando el techo de la casa de Pilar, hasta que las canaletas cantaron. Me paré junto a la ventana y me dije una simple verdad: no me volvería dura, me volvería firme. Hay una diferencia. Lo duro se rompe, lo firme aguanta. 2 días después llegó la réplica que sabía que llegaría. Mi nuera envió un mensaje largo. Parecía educado, pero cada línea tenía un borde afilado. Estamos preocupados por tu bienestar. Este drama no es bueno para la familia. Estamos dispuestas a perdonar y seguir adelante si te disculpas por la escena en la cena. ¿Perdonar? ¿Disculparme? Después de que me sacaran de mi propia casa por agentes debido a un regalo que ella me entregó, dejé el teléfono. Caminé hacia el fregadero y lavé una sola taza. La sequé y la volví a colocar en el armario. Luego regresé a la mesa y escribí una frase en una libreta: el silencio no es debilidad. El silencio es una decisión. Arranqué la página y la doblé en mi cartera. Esa tarde, el notificador profesional confirmó que los avisos habían sido entregados. El reloj comenzó. Un cronograma justo, un camino legal, sin gritos, sin escenas, solo papel y fechas, y el poder tranquilo de las reglas seguidas. El giro emocional no fueron los papeles en sí. Fue lo que sucedió a la mañana siguiente. Una pequeña caja de cartón llegó a casa de Pilar sin dirección de remitente. Por un segundo, me congelé. No creo que respirara. Pilar se quedó a mi lado como una estatua. Javier se acercó y la abrió con cuidado. Dentro había fotografías de hace años, mi hijo en su 5º cumpleaños, glaseado en sus mejillas, nosotros 3 en la feria del pueblo, mi marido abrazándome en el porche después de firmar la escritura, y encima, una nota con la letra de mi nuera: pensamos que querrías esta si nos vas a echar. La crueldad no fue ruidosa, pero fue precisa. Las fotos eran un recordatorio de lo que estaba arriesgando. La historia de una familia que había mantenido unida durante décadas. La nota intentaba convertirme en la villana de mi propia vida. Sentí que el resentimiento surgía de nuevo, constante, controlado, afilado. Podría haber respondido con un mensaje largo sobre la memoria y el cuidado y el respeto. No lo hice. Volví a colocar las fotos en la caja y la dejé en la habitación de invitados de Pilar. Luego me senté y le escribí una carta a mi hijo. No un mensaje de texto, una carta. Le dije que lo amaba. Le dije que siempre lo amaría. Le dije que el amor no significa ignorar el daño. Le dije que una casa sin respeto no es un hogar. Le dije que le daría la bienvenida de nuevo a mi vida cuando pudiera hablarme con honestidad. Le dije que la puerta de mi corazón se mantendría abierta, incluso mientras la puerta de mi casa tenía que estar asegurada. No sabía si la leería, no sabía si entendería, pero escribirla calmó mis manos, me recordó quién soy, y lo que permitiré y lo que no. 2 semanas pueden sentirse como 2 años cuando estás esperando recuperar tu vida. Llené los días con pequeñas tareas. Caminé con Pilar todas las mañanas. Me reuní con Javier 2 veces más para asegurarme de que cada paso fuera correcto. Compré toallas nuevas y un nuevo juego de sábanas para mí, por tonto que parezca, porque quería algo limpio y simple que me recibiera cuando regresara. Por la noche, rezaba, no por la victoria, sino por la claridad. El último día del período de aviso, la lluvia se despejó. El cielo era de un azul brillante que parecía recién fregado. Javier llamó a mediodía. Su voz era tranquila.
Se han ido, dijo. Las llaves están con el notificador. La casa es tuya. Y siempre lo fue. Le di las gracias, y luego no pude hablar. Pilar me abrazó y se rió entre lágrimas. Condujimos hasta la casa con las ventanillas bajadas. El aire olía a ceras mojadas y a un nuevo comienzo. Cuando pisé mi porche, sentí que las tablas cedían un poco bajo mis pies como si me estuvieran saludando. Abrí la puerta lentamente. El salón estaba en silencio. Unas pocas cajas estaban junto a la pared. La mesa de roble esperaba en el comedor, sencilla y quieta. En la cocina, la caja azul de recetas estaba de nuevo en su lugar. Puse mi mano sobre ella y cerré los ojos. Mi teléfono vibró en la encimera. No miré. Aún no. Llené la tetera y la puse en la estufa. Abrí la ventana sobre el fregadero y dejé entrar el aire limpio. Hice té en mi taza favorita y lo llevé a la mesa. Podría haber publicado una foto para demostrar que había ganado. Podría haber escrito el mensaje largo defendiéndome. En cambio, elegí el silencio. Me senté junto a la ventana, sorbí mi té y observé una sola nube moverse lentamente por el azul. El resentimiento todavía estaba allí, sí, pero ya no estaba al mando. Lo había convertido en resolución. Esto me recordó algo que mi marido me dijo después de una temporada difícil en el trabajo, cuando nuestro hijo era pequeño y el dinero escaseaba. A veces, dijo, lo más amable que puedes hacer por las personas que amas es dejar de rescatarlas de las lecciones que se niegan a aprender. En aquel entonces, pensé que estaba hablando de presupuestos y paciencia. Ahora, entendí que estaba hablando de límites. Podría haber gritado, podría haber ido a su nuevo lugar y exigido una disculpa, pero elegí permanecer en silencio por mi hijo y por mí misma. El silencio me devolvió mi casa, el silencio me devolvió mi paz, el silencio y el trabajo constante de hacer las cosas de la manera correcta. Para cuando el té se acabó, el sol se había movido a través del suelo, en un cuadrado brillante. Me puse de pie, saqué las toallas nuevas de mi bolsa y caminé por el pasillo para hacer mi cama. La casa se sentía más ligera. Yo también. Afuera, una pequeña brisa se levantó y agitó las hojas. Sonaba como un aplauso suave, como si el mundo estuviera diciendo: ya es suficiente. Vuelve a casa. Cuando el aviso finalmente les llegó, no estuve allí para ver sus caras. Mi abogado se encargó de la entrega, y 2 semanas después, la ley misma habló más fuerte que cualquiera de mis palabras. Mi hijo y su esposa tuvieron que irse, sin demoras, sin más manipulación, sin más tener mi propia casa como rehén. Se fueron bajo protesta, por supuesto. Escuché de los vecinos que el camión de mudanza estuvo afuera durante horas. Mi nuera paseando con su teléfono pegado a la oreja, gritando en él como si el mundo entero le debiera simpatía. Mi hijo la seguía, cabizbajo, evitando los ojos de todos. Esa imagen se quedó conmigo, porque en eso se había convertido. Un hombre que una vez prometió protegerme, reducido a una sombra siguiendo órdenes. Cuando volví a entrar a mi propia casa después de que se fueron, el silencio fue sorprendente. Por un momento, me quedé en el pasillo y simplemente escuché, sin el golpeteo de sus tacones en mis suelos de madera, sin la televisión a todo volumen desde el salón con programas que nunca quise ver, sin comentarios afilados goteando desdén cada vez que entraba en una habitación. Debería haber sido pacífico. Debería haber sido la victoria que imaginé durante esas noches inquietas en casa de mi amiga. Pero en su lugar, sentí algo inesperado. Vacío. Caminé de habitación en habitación. Mi cocina, la que una vez amé, olía débilmente a perfume y grasa. Los armarios que había alineado cuidadosamente hace años estaban desordenados con recipientes que no coincidían. La habitación de invitados que les había dado parecía haber sido saqueada, cajones a medio abrir, una lámpara golpeada de lado, alfombra manchada con algo que no me atrevía a identificar. Me senté en el borde de mi cama y dejé que el peso de todo se posara sobre mí. Había ganado. Se habían ido. Sin embargo, la victoria no borraba el dolor de la traición. El primer mensaje llegó esa noche. Mi teléfono vibró con una notificación. Era la publicación de mi nuera en redes sociales. Destruyó nuestro bienestar, decía, junto con una foto de sus maletas en la acera. Imaginen echar a su propia familia a la calle. Los comentarios llegaron rápidamente. Extraños que no sabían la verdad se apresuraron a defenderla. ¡Qué desalmada! ¿Qué clase de madre hace eso?
Nunca perdonaría a mi padre si hiciera esto. Cada palabra era como una piedra lanzada contra mi ventana. Las leí una tras otra y mi pecho se apretó. La tentación de responder, de defenderme, casi me quemó. Pero no lo hice. Dejé el teléfono. Más tarde, mi hijo también publicó algo. La familia debería significar seguridad, escribió. Algunas personas olvidan eso. Algunas personas. Ni siquiera pudo escribir la palabra madre. No lloré. No entonces. En cambio, preparé una tetera de té, la misma marca que mi marido y yo solíamos compartir por las noches. La llevé al salón y me senté junto a la ventana. Afuera, la luz de la calle parpadeaba y el viento otoñal susurraba las hojas. Sostuve la taza caliente en mis manos y me dije, el silencio es más fuerte que los gritos. Aún así, sus palabras resonaban en mi cabeza. Bienestar destruido, desalmada, egoísta. Era casi ridículo. Durante años les había dado bienestar. Había cocinado sus comidas, limpiado sus desórdenes, pagado las facturas que ignoraban. Había sido el cojín silencioso para su pereza y crueldad, y cuando pedí nada más que respeto, me pintaron como un monstruo. A la mañana siguiente, otra ola de publicaciones. Ella había etiquetado a amigos, compañeros de trabajo, incluso parientes lejanos. Fotos de ellos parados frente a su nueva casa de alquiler, con títulos como «Empezando de nuevo después de la traición». Deslicé, con la mandíbula apretada. Mi resentimiento se hizo más pesado con cada frase. Querían lástima y la obtuvieron. La gente los animaba, alabando su valentía. Mientras tanto, yo estaba sentada en mi casa tranquila, la villana de su historia, pero esto es lo que no sabían. Sus voces ya no me llegaban. Había enfrentado cosas peores, tormentas reales, pérdidas reales. Había enterrado a mi marido, el único hombre que realmente estuvo a mi lado. Comparado con ese dolor, su ruido en línea no era más que estática. Una noche, mientras leía otra publicación venenosa, sentí el tirón familiar de responder. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. Quería escribir. Me tendiste una trampa. Plantaste mentiras. Casi me costaste mi libertad. Pero me detuve. Pensé en todas las veces que me había explicado en el pasado. Cada vez que intenté justificar mi existencia bajo su techo, nunca importó. Las explicaciones eran combustible para su crueldad. El silencio, sin embargo, el silencio era un muro que no podían escalar. Así que puse el teléfono boca abajo, apagué la luz y me fui a la cama. El acoso no cesó. Me enviaron mensajes directos, alternando entre insultos y súplicas. Te arrepentirás de esto. ¿Cómo pudiste tratarnos así? Y luego somos familia. Arreglémoslo. Era casi cómico la forma en que sus palabras cambiaban dependiendo de su desesperación. Cada mensaje apretaba el nudo de resentimiento dentro de mí. Pero también fortalecía mi resolución. Pensaron que podrían desgastarme con ruido. Pensaron que me rompería bajo la culpa. No entendieron que había terminado de cargar con ellos. Pasaron las semanas. Las publicaciones se volvieron más frenéticas. El tono pasó de la autosuficiencia a la desesperación. Estamos siendo atacados injustamente, escribió ella un día. La gente está tratando de arruinarnos. Sorbí mi té junto a la ventana, el aire invernal colándose por el cristal. No sabía entonces qué tormenta se estaba gestando a su alrededor, pero la sentí. Su crueldad siempre había sido imprudente. La imprudencia deja un rastro, y los rastros siempre llevan a alguna parte. Por primera vez en años, me sentí firme. No feliz, todavía no, pero firme. Ya no necesitaba luchar contra ellos, no necesitaba justificarme ni explicarme. Simplemente necesitaba vivir, dejar que la verdad encontrara su camino, porque la verdad siempre lo hace. La vida se asentó en un ritmo más tranquilo una vez que se fueron. La casa, una vez llena de tensión y palabras afiladas, ahora solo resonaba con mis pasos. Cociné comidas pequeñas para mí. Abrí las cortinas de par en par cada mañana y me senté junto a la ventana con mi té por las noches. Por primera vez en años, el silencio se sintió como paz, pero el ruido exterior nunca se detuvo por completo. En línea, mi nuera siguió publicando sobre mí, retorciendo la verdad, pintándose a sí misma como la víctima. Nos abandonó, decía una publicación. Otra, ¿qué clase de madre echa a su hijo a la calle? Cada palabra era como un tirón en viejas heridas. No respondí. Me negué a hacerlo.
Aún así, el resentimiento se agitaba en mí cada vez que veía con qué facilidad la gente creía su historia. Entonces, una mañana, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de mi hijo. Mi pecho se apretó antes incluso de abrirlo. Mamá, decía, la han arrestado. No sé qué hacer. Me quedé congelada en la mesa de la cocina, mirando la pantalla. Por un momento, pensé que estaba soñando, pero no, era real. Después de todos sus planes, después de todas sus mentiras, la ley finalmente la había alcanzado. Leí el mensaje una y otra vez. Esperaba alegría, tal vez triunfo, pero lo que sentí fue algo diferente, alivio. El peso que había estado cargando, el ciclo interminable de su crueldad y falsedades finalmente se había roto. Ella se había ido de mi vida, no por mi mano, sino por sus propias elecciones. En cuanto a las palabras de mi hijo, no sé qué hacer. Me dolieron profundamente. No había dicho que lo sentía. No había admitido que estaba equivocado. Solo confusión. Solo impotencia. Una parte de mí anhelaba acercarme, consolarlo como siempre lo había hecho. Pero otra parte de mí recordaba cada momento en que se había quedado en silencio mientras ella se burlaba de mí. Cada vez que eligió sus mentiras sobre mi verdad, dejé el teléfono. Por primera vez, no me apresuré a arreglar las cosas. No le escribí de vuelta con consejos o consuelo. En cambio, caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire fresco. La casa era mía, la paz era mía, y la elección de cómo vivir el resto de mi vida también era mía. Siempre amaré a mi hijo. Pero el amor no significa cargar con el peso de sus errores para siempre. A veces, el amor significa dar un paso atrás y dejar que otros enfrenten la verdad por su cuenta. Ese día me di cuenta de algo importante. Mi edad no me hace débil, me hace lo suficientemente fuerte para trazar líneas, para exigir respeto y para defenderme sola si es necesario, porque la edad no se trata de debilidad, se trata de dignidad.